Muy bien, ya sabe entonces qué es un vector. Un vector es un conjunto de datos en donde cada dato tiene una posición específica. Ahora veamos el segundo tipo de conjunto de datos, que son las matrices. Las matrices, para entenderlo de una forma muy simple, la podemos definir como un conjunto de vectores, en donde cada vector podríamos asociarlo como con una fila y cada uno de los datos que hay dentro de cada vector podríamos asociarlo como una columna dentro de la fila. De esa forma, podremos tener entonces unos datos organizados en forma de filas y columnas. Como cuando usted compra un panal de huevos. Panal de huevos lo que tiene es unos huevos organizados en forma de filas y columnas. 30 huevos. Tiene 6 filas, 5 columnas. Como cuando usted va al cine y le dicen su silla es la H14. Eso significa que las filas del cine están organizadas por letras y cada una de las sillas está organizada por números. Eso es una matriz. Es muy importante que tenga en cuenta que la matriz entonces podemos definirla como un conjunto de datos organizados en forma de filas y columnas o como un conjunto de vectores, en donde cada vector tiene unos datos y cada dato tiene una posición específica. Veamos un primer ejemplo. Ahora vamos a ver un ejercicio un poco más elaborado porque vamos a manejar el conjunto de datos llamado matriz, en donde tenemos que manejar no solo la fila, sino la columna en donde se encuentre el dato. Para ello, entonces, el enunciado u objetivo consiste en construir un programa que permita cargar una matriz 3×3 y determinar en qué posición se encuentra el número mayor almacenado en dicha matriz. Que es muy importante tener claro estos datos, qué significa cargar una matriz, debemos tener claro qué representa este 3×3, ¿sí? Determinar en qué posición, entonces aquí vamos a definir qué es, a qué se refiere la posición, el número mayor, ¿sí? Como elementos que entran en el análisis semántico. Lo primero que vamos a decir es cargar una matriz. ¿Qué es cargar una matriz? Es leer datos y almacenarlos en un conjunto organizado en filas y columnas. Eso es cargar una matriz. Datos, por supuesto, digitados por el usuario. Datos digitados por el usuario. Bien, eso es cargar una matriz. Ahora, ¿qué es 3×3? ¿Qué es una matriz 3×3? Simplemente es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. O sea, los datos están organizados en forma de 3 filas y 3 columnas. ¿A qué se refiere la posición? La posición se refiere a la fila y la columna en donde se encuentra un determinado dato. En este caso, en este ejemplo es el mayor dato almacenado en la matriz, ¿sí? ¿Y qué es el número mayor? El número mayor podríamos definir lo que es el valor que supera a todos los demás valores en la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo claro estas definiciones, recuerde, si usted tiene claras las definiciones, el objetivo se hace muy claro. Vamos ahora sí a la entrada. Lo primero que vamos a hacer es cargar la matriz, como dice el enunciado. Entonces, primero, cargar una matriz de 3×3. Para ello, entonces, podríamos decirle, lea 9 datos y almacénelo cada uno en una casillita de la matriz. Pero se hace mucho más sencillo si le decimos cargar o leer una matriz 3×3. Esto le indica que son 3 filas, 3 columnas. Ahí lo estamos diciendo. Primero vamos a hacerlo en términos generales y luego entonces especificamos los elementos que entran aquí. Después de leer la matriz,
Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a determinar cuál es el valor mayor de la matriz. Entonces, segundo, determinar el mayor valor almacenado en la matriz. ¿Cuál matriz? En esa matriz que hemos dicho que es de 3 por 3. ¿Sí? ¿No? Tercer paso, como ya tenemos cuál es el valor, entonces vamos a buscar en qué posición se encuentra ese valor mayor almacenado en la matriz. Y por último, la salida, entonces lo que vamos a decir es mostrar la posición, ya sabiendo qué es la posición, en donde se encuentra ese valor mayor. Ahora, miren ustedes que en términos generales es muy sencillo lo que se está especificando aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definir cada pasito, cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir primero, utilicemos una variable que llamemos f, ¿sí? O llamémosle fila. Fila que va a empezar desde la primera fila, en este caso va a ir hasta la tercera fila con un paso de 1, ¿bien? Y aquí le vamos a decir, dentro de cada fila, váyase columna por columna, desde la primera columna hasta la tercera columna con un paso de 1. Recuerden, dentro de cada fila se va a ir columna por columna. ¿Por qué vamos la fila desde 1 hasta 3 y las columnas desde 1 hasta 3? Pues porque la matriz es de 3 por 3, o sea, es una matriz de 9 datos. ¿Bien? Y aquí le vamos a decir, lea un dato entero y guárdenlo en la matriz, en la fila y en la columna col. Vamos a cambiarle por razones estratégicas este nombre para que quede un poquito más claro a la explicación. Vamos a llamarle la fila, le vamos a llamarle fil, simplemente. Y entonces, simplemente finalizamos este ciclo y finalizamos este ciclo. ¿Bien? Con esto quedan los datos, los 9 datos que digita el usuario almacenados en la matriz. Ahora vamos a decir, vamos a determinar el valor mayor almacenado en la matriz 3x3, ¿cierto? Como dijimos, esa es la matriz 3x3. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a decirle aquí que para, de nuevo, la variable fil, que va a ir desde la primera fila hasta la tercera fila con un paso de 1, y dentro de cada fila vamos a ir con una variable col que va a ir desde la primera columna hasta la tercera columna con un paso de 1. Y vamos a preguntar si lo que hay en la matriz, en la fila fil, columna col, es mayor que una variable que vamos a llamar mayor. Entonces usted dirá, ¿y esa variable cuál es? Ah, la variable la vamos a poner aquí, precisamente, antes de entrar al primer ciclo. Vamos a decirle que la variable mayor sea igual a 0, porque como vamos a buscar un valor mayor, entonces cualquier valor será mayor que 0. Entonces, en caso de que en la matriz, en la fila fil, columna col, cualquiera que sea, el valor que hay allí sea mayor que lo que nosotros tenemos como la variable mayor, vamos a cambiarle este nombre también para que estratégicamente sea un poquito más explicativo, más didáctico. Preguntamos, si lo que hay en la matriz, en la fila fil, columna col, es mayor que lo que hay en la variable my, supuestamente el mayor, entonces significa que el mayor es lo que hay en la matriz, en la fila fil, columna col, ¿cierto? Y así vamos a recorrer la matriz, y entonces aquí terminaría este fin sí, aquí terminaría este fin para, y aquí terminaría este otro fin par. ¿De acuerdo? Al terminar ese proceso, ¿qué obtenemos en la variable my? En my está el mayor valor almacenado en la matriz. Sin embargo, no nos están preguntando no nos dicen cuál es el mayor valor. Nos están preguntando en qué posición está. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer de nuevo la matriz porque ya tenemos cuál es el valor mayor. Solo que esta vez vamos a recorrer la matriz. Comenzamos en la fila fil, desde la primera hasta la tercera fila, con un paso de 1. Y dentro de cada fila recorremos cada casillita con una variable que llamamos col, que va a ir desde la primera hasta la tercera con un paso de 1. Y aquí
vamos a preguntar, si lo que hay en la matriz, en la fila fil, columna col, es igual a lo que hay en la variable my, entonces vamos a decirle que escriba fil y col, o sea que ponga eso en pantalla. Bien, y entonces simplemente termina aquí el sí, termina aquí el para y termina aquí el para. El otro para. ¿Y allí qué se habrá obtenido? Pues se habrá obtenido la posición en donde está el valor mayor. Usted se preguntará, ¿y por qué hay que recorrer toda la matriz para buscar en dónde está el mayor? Por una razón muy sencilla, porque el mayor puede estar varias veces en la matriz, ¿cierto? Y entonces al final ya se logró el objetivo que era este, mostrar la posición en donde se encuentra el valor mayor. Ahora veamos entonces cómo haríamos para que la prueba de escritorio nos diga si eso nos quedó bien o no, porque eso hay que verificar. Vamos a la prueba en frío y ya se sabe que necesitamos un espacio para la memoria y otro espacio para la pantalla. En este caso vamos a necesitar una matriz. Una matriz que va a tener una fila 1, ¿cierto? Va a tener una fila 2 y va a tener una fila 3, porque es una matriz de 3 filas. Pero también va a tener una columna 1, una columna 2 y una columna 3. Y esa es la matriz. Ahí está organizadita la matriz. Bien. Y entonces, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, lo que nos dice la solución, vamos a recorrer la matriz desde la fila 1 con la variable fil y la variable col. Vamos a recorrer toda la matriz. Voy a tomar este pedacito para que nos sirva en donde más lo necesitamos, que es aquí. Aquí en esta partecita lo vamos a tomar temporalmente este pedacito, ¿ok? De manera temporal solamente. Entonces vamos a realizar solo este que es el paso 1, que es leer la matriz. Solo es el paso 1. Entonces necesitamos una variable que se va a llamar fil y otra variable que se va a llamar col. Bien. Entonces dice así. Comienza fil en 1 y con el valor de 1 va a comenzar col en 1. Y a continuación le dice, lea un valor igual en la matriz M, en la fila fil y columna col. Entonces va a leer un valor de esta matriz, supongamos que se lee el valor 4. Entonces ese 4, ¿dónde se almacena? En la matriz M, fila fil, que es 1, columna col, que es 1. Por lo tanto, ese valor queda almacenado aquí. ¿Bien? En ese momento, col se incrementa en 1. Solamente col, porque está dentro del ciclo que abre la variable fil. Entonces, solamente col se almacena, se incrementa en 1 y pasa a ser 2, porque el paso dice que es de 1. Entonces, luego vuelva a leer un valor entero, guárdelo en la matriz M, fila fil, columna col. Y entonces aquí todo lo que hacemos es, supongamos que se lee el número 5, y entonces va a guardarlo en la matriz M, fila 1, columna 2. O sea, fila 1, columna 2, significa que estará aquí ese valor de 5. A continuación, paso 1 para la variable col. Vamos a leer un valor, supongamos que se lee el valor 8, y dice, guárdenlo en la matriz M, fila fil, columna col. O sea, en la matriz M, fila 1, columna 3. Eso significa que ese 8 queda guardado aquí. Hay un detallito, ese 8 queda guardado aquí. Como allí la variable col llega a su tope, que era 3, entonces vuelve e incrementa la variable fil, que no se ha agotado todavía, paso 1, pues se incrementa a 2, y al volver a entrar, col vuelve y comienza en 1. Y esta vez vamos a recorrer la segunda fila. Y entonces dice, lea un valor y guárdelo en M, fila fil, columna col. Vamos, que se lee un valor, yo lo voy a hacer aquí por razones estéticas, pero en realidad podría ser seguido, ¿sí? Supongamos que se va a leer el número 9
y entonces lo va a guardar en la fila 2, columna 1, porque eso es lo que está diciendo, fila 2, columna 1 sería, aquí queda el valor. Ahora incrementa col en 1, o sea que col ya vale 2. Va a leer un valor, y lo va a guardar, lee un valor, supongamos que lee el 3, y lo va a guardar en la fila 2, columna 2, o sea que queda guardado aquí. Fila 2, columna 2, aquí queda el 3. Incrementa col en 1, 3, y entonces, supongamos que lee el número 6, y el 6 queda guardado en la fila 2, columna 3, por lo tanto queda guardado en esta casillita, fila 2, columna 3, aquí queda guardado el 6. ¿Por qué? Porque así lo dice, lea M, lea un valor y guárdelo en M en la fila fil, columna col. Fil vale 2, col vale 3. En ese momento col llegó a su tope, por lo tanto termina ese ciclo, pero fil no ha llegado a su tope, entonces fil se incrementa en 1 y al volver a entrar col vuelve a 1. Entonces fil vale 3, col vale 1. Entonces luego lea un valor y guárdelo en la fila fil, columna col. Esta vez vamos a recorrer la fila 3. Mire que se está recorriendo por filas. Supongamos que aquí se va a leer el valor 4, entonces lo va a guardar en la fila 3, columna 1, y aquí queda el valor 4 guardado. Col, con un paso de 1, incrementa y queda convertido en 2. Entonces, supongamos ahorita va a leer un valor y supongamos que es el valor 5, lo va a almacenar en la fila 3, columna 2, fila 3, columna 2, que sería este espaciecito. Entonces, ahí va a quedar guardado el número 5. Incrementa ahí en 1 por el paso 1, y entonces esta vez va a leer un valor, supongamos que se lee el valor 9, y lo va a guardar en la fila 3, columna 3, que sería este espacio de aquí. Entonces fila 3, columna 3, se queda guardado el valor 9. Como ya fil llegó a su tope y col también ha llegado a su tope, entonces ya llegó al último elemento, a la última iteración, y efectivamente noten ustedes que la matriz quedó completamente llena de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos al paso número 2, que es determinar cuál es el valor mayor de la matriz. Para ello, pues de nuevo, vamos a tomar este valor o estas instrucciones y las vamos a poner aquí solamente para poder ilustrar el proceso como tal. Bien, eso como tal, de forma que sea lo más didáctico posible. Miremos entonces este detallito. Ahora va a decir, una variable my, nueva variable que utilizamos, es igual a 0, comienza en 0. Dice de nuevo que fil comienza en 1 y esta vez col comienza en 1. Y pregunta, m, o sea, la matriz en la posición fila, fil, columna col, o sea, m en la posición 1, 1, o sea, 4. ¿Es mayor que my? ¿Es mayor que 0? Es verdadero. Entonces, my es igual a m sub fil col, o sea que my es igual a lo que está almacenado en la fila 1, columna 1, o sea que el 4 queda aquí. Incrementa col en 1 por el paso 1. Pregunta ahora, m sub fil col, o sea, la matriz m, fila 1, columna 2, es mayor que lo que hay en my. Entonces, 1, columna 2 se refiere a este valor. 5 es mayor que 4, verdadero. Entonces, haga my es igual a m en la fila fil, columna col, o sea que este 5 queda aquí, se le saca una copiecita. Incrementa col en 1, o sea que col queda convertido en 3. Pregunta, m sub fil col, m, o sea, la matriz en la fila 1, columna 3, o sea, se refiere a este 8. Es mayor que lo que hay en my, eso es verdadero, entonces dice que my va a ser igual a lo que tenga m en la fila 1, columna 3, o sea que aquí queda el 8. Miren que hasta el momento que estamos cogiendo, estamos seleccionando el mayor. Como en este momento col llegó a su tope, entonces se sale de ese ciclo e incrementa a fil que no ha llegado a su tope porque fil también tiene paso de 1. Y entonces regresa y col vuelve a 1. Entonces pregunta esta vez, m sub fil col, o sea, la matriz en la fila 2, columna 1, es mayor que es 9, es mayor que lo que hay en my, eso es verdadero, entonces significa que aquí queda guardado el 9 porque dice allá my es igual a m en la fila fil, columna col, o sea, en la fila 2, columna 1.
en ese momento incrementa col, que es el ciclo interno, en 1, que ha convertido en 2. Pregunta ahora, la matriz en la fila fil columna col, o sea, matriz 2, 2. Estamos ubicados aquí. 3 es mayor que may, falso, entonces simplemente incrementa col en 1, convirtiéndose en 3. Ahora pregunta, M, que es la matriz, en la fila 2 columna 3, o sea, este elemento de aquí, número 6, es mayor que may, es falso. Entonces, como ya col llegó a su tope, incrementa fil por el paso de 1 a 3 y col vuelve a 1, porque es el ciclo interno. Ahora vamos a recorrer la tercera fila. Va a preguntar, M en la fila fil columna col, fila 3 columna 1, o sea, este 4. Es mayor que 9, que es lo que hay en may, falso, entonces incrementa col en 1. Vuelve y pregunta, M en la fila fil columna col, o sea, M en la fila 3 columna 2, o sea, este elemento que está aquí, el número 5. Es mayor que lo que hay en may, falso, entonces incrementa col en 1, por el paso de 1. Vuelve y pregunta, la matriz en la fila fil columna col, o sea, la matriz en la fila 3 columna 3, o sea, este valor, 9, es mayor que 9 que lo que hay en may, es falso. Entonces, como ya llegó al tope de la fila y ya llegó al tope del ciclo de la columna, entonces se sale de ese ciclo. ¿Qué nos queda aquí? Miren que en esta variable may quedó el valor mayor de todos los datos en la matriz. Pero ahí no ha terminado, porque lo que nos están preguntando es mostrar en qué posición se encuentra, ¿cierto? Y esa posición lo vamos a copiar de nuevo para hacerlo aquí. Ahora vamos a mostrar en qué posición se encuentra. Para ello, pues vamos a copiar ese pedacito, lo vamos a copiar aquí, solo por razones didácticas. Ok, entonces vamos aquí en esta parte. Ahí está. Entonces, de nuevo, comienza fil, comienza en 1 y col comienza en 1. Ya en may está el valor mayor. Entonces va a pregunta, lo que hay, porque vamos a buscar en qué posición está. Lo que hay en la matriz fila fil, columna col, o sea, fila 1, columna 1, que es este 4, ¿es igual a lo que hay en may? No lo es, ¿cierto? Entonces, simplemente incrementa col en 1, pasa a ser 2. Vuelve y pregunta, la matriz en la fila 1, columna 2, o sea, fila 1, columna 2, ¿es igual a lo que hay en may, que es 9? Falso, entonces incrementa esto a 3. Vuelve y pregunta, la matriz en la fila fil, columna col, fila 1, columna 3, o sea, este 8, ¿es igual a lo que hay en may? Eso es falso, que es 9. Entonces, incrementa la fila en 1 y la columna vuelve a 1. Vuelve y pregunta, ahora vamos a recorrer la segunda fila. La matriz en la fila 2, columna 1, o sea, este 9, ¿es igual a may? Sí lo es. Entonces dice allí, escriba fil y col. Y entonces va a escribir en pantalla fil, que vale 2, y va a escribir, vamos a hacerlo un poquitico más abajo para que sea un poquito más claro, fil, y va a escribir col, que vale 1. ¿De acuerdo? En ese momento, incrementa col por el paso de 1. Pregunta, la matriz en la fila 2, columna 2, o sea, 3, es igual a 9, falso, incrementa col. Pregunta ahora, por el paso de 1, la matriz en la fila 2, columna 3, o sea, este 6, es igual a 9, falso. Como ya col llegó a su tope, entonces viene, incrementa fil y col vuelve a 1. Pregunta de nuevo, la matriz en la fila fil, columna col, la matriz en la fila 3, columna 1, igual a 9, que es lo que hay en may, falso, incrementa col en 1. Ahora pregunta, la matriz en la fila 3, columna 2, o sea, fila 3, columna 2, es igual a este 9, falso, incrementa col en 1, el paso de 1.
Ahora pregunta, la matriz en la fila fil, columna col, o sea, fila 3, columna 3, ¿es igual a lo que hay en MAI? Sí lo es, porque es el 9. Entonces dice, escriba el valor de que hay almacenado en fil, que es 3, y el valor que hay almacenado en col, que es 3 también. Y allí termina el ciclo. ¿Por qué termina el ciclo? Porque tanto fil como col llegaron a su tope máximo al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, ahorita todo lo que nos queda es analizar lo que hay en pantalla. ¿En pantalla qué hay? Un conjunto de datos organizados en forma de filas y columnas. Y aquí están las posiciones en donde se encuentra en la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1, ahí está un 9. En la fila 3, columna 3, ahí también hay un 9, que corresponde al valor mayor almacenado en la matriz. ¿Se logró el objetivo? Efectivamente se logró.